Hola, yo creo que esperar un ratito hasta que entren más y empezamos. No, no estaba esperando a que entren más. Yo creo que ya vamos a ir empezando. En 2 minutos más empezamos. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ya, vale, gracias. Y yo creo que ya podríamos ir empezando. Primero que todo me presento porque como primera ayudante que hago, mi nombre es Danilo Riquelme y ahí está mi correo. Me imagino que igual está en el aula, por si es que lo necesitan. Si tienen dudas, igual me pueden consultar. Igual me estuvieron llegando ahí unas consultas de la tarea y traté de responderlo lo más rápido posible. Igual me da igual si es que me preguntan por otros medios, qué sé yo, Facebook, lo que les sea más cómodo, ¿no? Eh,
según lo que estábamos viendo con el Andrés, están viendo transformadores con el profe, ¿cierto? Eh, que hemos preparado otra cosa, pero después nos dimos cuenta que nos estábamos adelantando, entonces vamos a hacer un repaso de transformadores en primer ejercicio, porque creo que ya deberían haber visto TO2, ¿cierto? Ya deberían haber tenido TO2 estando en conversión. Ya vale. Entonces, más que nada, el primer ejercicio es para repasar y el segundo es, vamos a ver el sistema por unidad, que igual deberían verlo con el profe, pero es bien sencillo en realidad, pero es bastante útil, según lo que estamos viendo de lo que les dejó planteado el profesor al final de la clase. Entonces, no sé si prefieren que dé un tiempo para que resuelvan el ejercicio y después hacerlo, o empiezo nomás. Igual como es bien sencillo, si quieren podrían empezar y después o lo hacemos en paralelo. Yo creo que eso es lo mejor porque no es bien sencillo. Entonces, el ejercicio dice un transformador ideal de potencia nominal 10 kilowatts, que dice en el chat, en paralelo. Ya vale. Sí, entonces empiezo nomás porque en realidad es bien sencillo, más que nada un repaso, excepto la última, pero creo que con el profe hicieron algo parecido. Entonces, un transformador ideal de potencia nominal 10 kilowatts tiene un primario de 150 vueltas y un secundario de 750 vueltas. El primario está conectado a una fuente de 240 volts y 50 Hz y el devanado secundario alimenta una carga de 4 amperes con factor de potencia en atraso de 0.8. Entonces vamos a empezar primero con la letra A, que pide la relación de transformación, que esto en el fondo sería A es igual a N1 sobre N2, que es el primario, las vueltas del primario sobre las del secundario, que son 150 dividido 750, es igual a 0.2. Esta es, dame un segundo, si no me equivoco es la 4, pero voy a revisar. Disculpen, voy a revisar el tiro porque, pero si no me equivoco es la 4. No, es la ayudantía 3 según la numeración que tengo yo. Ya, pues entonces, volviendo al ejercicio, la 3. Buena, gracias. Eh, ya, pues entonces, la relación de transformación sería esto. Imagino que esto ya lo sabían de cursos anteriores. Entonces, lo segundo, la corriente en el primario. Entonces, hacerlo un poquito más esquemático, aprovechar el tiempo. Tenemos el transformador y una alimentación. Esto de primario y secundario, por si acaso, no es siempre, no está bien definido siempre, porque en el fondo primario generalmente se toma donde está la alimentación y donde está la carga secundario, pero en general un transformador se puede conectar al revés y se toma al revés. Entonces, generalmente se toma como lado de alto y de bajo voltaje. Es como más descriptivo. Entonces, vamos a tener una corriente de secundario, una corriente de primario y una razón de vueltas de 150 es a 750. Entonces, si yo tengo la corriente en el secundario, que es de 4 amperes y con factor de potencia en atraso, es decir, que el ángulo respecto a la tensión está más abajo, se podría decir, viéndolo como fasor. Digamos, el voltaje está así, la corriente estaría así. Voltaje, corriente. No está de más recordarlo porque igual a veces se toma la confusión. Entonces ese ángulo vendría siendo el coseno
a la menos 1 del factor de potencia. O sea, no es factor de potencia en sí, pero se toma como factor de potencia a veces. Bueno, el coseno de phi en el fondo. Y como está hacia abajo sería negativo, porque aquí y acá ese ángulo, o sea, en esta zona y en esta zona ese ángulo les va a dar positivo con el coseno a la menos 1. Entonces tiene uno que ponerle el signo. Coseno a la menos 1 de 0.8. Que el coseno a la menos 1 de 0.8 es menos 30, sería menos 36.86. Menos 37 generalmente se ve. 4 ángulo menos 37. Sería la corriente. Vamos a ponerla acá. 4 ángulo menos 37. Entonces, si tenemos la corriente ahí, la corriente del primario se divide por la razón de vueltas, que sería 4 ángulo menos 37 grados dividido 0.2, y eso nos da 20 ángulo menos 37 grados. Eso es la corriente del primario. ¿Todavía no está ahí, supongo? Igual si tienen dudas, pregunten por favor, cualquier cosa. O si es que fue algo muy rápido, no sé, me avisan por favor. ¿Qué pusiste menos coseno a la menos 1 de 0,8? Porque se dice que el factor de potencia está en atraso. Esa palabra es clave cuando uno define el ángulo del, de tu corriente. Porque eso desde el factor potencia está en atraso o en adelanto, significa de si tu corriente está en atraso o en adelanto respecto de la tensión. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, pero ¿me podéis explicar lo del dibujo que hiciste al lado? Este. Sí. La idea es hacer un diagrama fasorial. En el fondo, digamos que esta es mi tensión, que tiene una magnitud y un ángulo cero. Entonces, respecto a esa tensión, si es que la corriente está en adelanto, se dice también que el factor de potencia está en adelanto. Y si la corriente está en atraso, esto es en el plano real X, o sea, ¿cómo se llama? Real imaginario, ¿cierto? Si es que la corriente está en atraso, el factor de potencia se dice que está en atraso. Eso es como crucial cuando se define el factor de potencia. Si es que no te dicen eso, no, la verdad es que no te están dando suficiente información. No sé si se entiende, que en el fondo significaría que es inductivo. Sí, no, sí entiendo, gracias. Si Sí. fueran en adelanto, ¿qué Si, sería? fue, si fuese en adelanto, en vez de ser menos coseno, sería más coseno. No, no, sí, pero si es en atraso es inductivo y si es en adelanto, Es capacitivo. ya, gracias. Se me había olvidado eso. Sí, sí, tranquilo, si por eso era la idea de hacer igual un repaso. Y bueno, si tienes más dudas, me avisan. Igual yo creo que vamos a andar bien con el tiempo. Y entonces seguimos con el siguiente. Me imagino que si es que alguien tiene dudas, por favor, ahí me van diciendo. Siguiente, la C piden la potencia real suministrada. Y bueno, esto se podría ver de varias formas. El factor de potencia, la gracia que tiene es que nos dice cuánta potencia de la potencia aparente es potencia real. Entonces, al darnos ese 0.8, es súper fácil encontrar la potencia, porque en el fondo es el voltaje por la corriente por el factor de potencia. Entonces, si podemos verlo por el primario o por el secundario, y tiene que dar lo mismo, que en el fondo la gracia del transformador ideal es que no tiene pérdidas, es decir, que la potencia del primario y la del secundario son iguales. Que eso es lo otro que íbamos a ver, pero como no íbamos a adelantar mucho, después se ve lo que es el modelo de un transformador con pérdidas, y esto se simula como un circuito. Y ahí se ve que la potencia del primario y en el secundario no es la misma porque hay pérdidas entre medio. Entonces, siguiendo, vamos a sacar la potencia real suministrada. Como no tenemos la tensión en el secundario,
pero tenemos la tensión y la corriente en el primario, la sacamos en el primario más fácil. En el fondo ya dijimos que en el primario hay 20 amperes y la tensión se nos da en el enunciado 240 volts. Y el factor de potencia 0.8, que en el fondo sería lo mismo que sacar la potencia aparente, y el coseno de este ángulo por la potencia aparente nos va a dar su factor, su parte real, que en el fondo es la potencia activa. Y esto da 3840 watts. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Y todo bien. Vale, gracias. Entonces, la siguiente, el ángulo no se aplica. Eso es lo que está diciendo, que en el fondo ese ángulo es lo que estoy aplicando aquí en el 0.8, que sería lo mismo que decir que mi potencia aparente es igual a la potencia, o sea, no, la potencia real es la potencia aparente, la potencia activa es la potencia aparente, por el coseno del ángulo, ¿cierto? Que sería este ángulo de aquí. Pero ese ángulo de ahí es lo mismo que lo que me da en el enunciado, que es el factor de potencia. ¿Sí? Vale. Entonces, en la letra D se nos pide el flujo en el núcleo máximo y RMS. Entonces, sabemos que por ley de Faraday, la tensión inducida, la tensión en el fondo, es igual al número de vueltas por la derivada del flujo en el tiempo, ¿cierto? Asumiendo que esto va a ser sinusoidal, el flujo vendría dado como un flujo máximo por el seno de omega t, ¿sí? Y si derivamos esto en el tiempo, nos queda que la derivada del flujo en el tiempo es igual a esta misma magnitud del seno por omega t. No, por omega. Por omega por el seno de omega t, disculpe. Así. Entonces, volviendo a la ecuación que teníamos inicialmente, la tensión es igual al n por la magnitud del flujo por omega por el seno. No, corrigiendo aquí, esto no es seno, es coseno porque es la derivada del seno. Ahí sí. Por el coseno de omega t. ¿Cierto? Pero como estamos trabajando con magnitud, no vamos a tomar este componente. Entonces, la tensión son 240, pero este 240 es RMS, o efectivo. Entonces, si callamos la magnitud, sería 240 por raíz de 2. Es igual al número de vueltas, que son 150, por la magnitud del flujo, por 2πf, y despejamos el flujo. Entonces nos quedaría que el flujo tiene una magnitud de 240 por raíz de 2, dividido 150 por 2 por pi por 50. Y eso a mí me dio 0.0072. 0.0072. ¿Bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿O está bien? ¿Está bien? Vale. Tengo una consulta de por qué solo estamos viendo magnitud. Ah, lo que pasa es que te piden, o sea, en el fondo te lo piden ambos. De hecho, te pide el flujo en el núcleo máximo y en RMS.
Entonces partí por el máximo. Ya. Pero esto se vendría siendo la magnitud de ese seno, o sea, sí, pues ese seno, ¿cierto? Sí, Entonces, si quiero leer el valor efectivo, asumiendo que es sinusoidal, sería esto dividido por raíz 2. Entonces sería el flujo, RMS, es igual a 0.0072 dividido raíz de 2. Y eso nos da, si alguien lo pudiera sacar, 0.0051. 0.0051. Ujú. Weber, esto sería RMS. Eso era el ejercicio 1. No sé si alguien tiene una duda antes de que pasemos al siguiente. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Mira, me quedé con una duda en el ejercicio 2, perdón, en la parte B, creo que fue. ¿Ya? ¿Sí? Y lo que pasa es que en el momento Sí. de las corrientes, con los sentidos, no tiene nada que ver ahí Que como la que hay corriente... eso, Los con la sentidos... corriente que está en el primario y en el secundario. No hay O como cambio en sea... el, ¿no? Es que mira, si te fijas, el punto está arriba ya, en ambos lados. Entonces, la corriente del primario, si te fijas, entra por el punto. Entonces, en el secundario Ujú. sale por el punto. Ah, ya, ya, vale. Ahora caché. Yo pensé que era que quedé con déficit en circuitos 2. Vale. Ah, vale. Sí, sí, no hay problema. ¿Alguien tendrá otra duda antes de que pasemos al siguiente? Tengo una duda. ¿Sí? ¿En qué caso tendríamos o sea, si tendríamos que usar la parte sinusoidal del E, del voltaje? O sea, más que nada, para esta parte de desarrollar la expresión, más que nada, pero no, la parte sinusoidal tendría que ser que quisieran analizar la onda más que nada, pero no sé si tuvieran que usar otra cosa. No, la verdad es que no creo. Ya, hermano, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces pasamos al siguiente. Antes, ¿se ve, cierto, el ejercicio 2? Sí. Vale. Entonces, en la idea es ver el sistema por unidad. ¿Qué es esto? Es un sistema que en el fondo, si yo tengo un sistema con hartos transformadores, por ejemplo, no sé si lo habrán visto ya en algún otro ramo, porque circuitos 2 he visto que han cambiado harto lo que se ve. Entonces, yo tengo un sistema con cierto nivel de tensiones. No sé si lo habrán visto en circuitos 2, ¿no? Nadie, por lo menos alguien, o que me digan que no por último. No me acuerdo, Rey. Ah, vale. Como así como con hartos transformadores, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que la idea del sistema por unidad igual se ve después harto en CEP. La gracia del sistema por unidad es que en el fondo todos estos sistemas de transformadores y cuestiones, vamos a poner aquí otra, lo pasa a una base común. Es decir, por ejemplo, todo el sistema, tú lo pones, tú dices que tu potencia base va a ser, en este caso vamos a usar 9 kilo kVA, 9 kVA, ¿cierto? Y cada parte del sistema lo vamos a definir su propio nivel de tensión, que en este caso es el 480 volts. Entonces después tú llevas a una razón de, según estas tensiones que vas definiendo, por ejemplo, aquí el primer transformador es elevador y después el segundo es reductor. Y en el fondo la idea es que todo después te queda, digamos, como en su propia base, en una base. Eh, entonces después tú sacas los transformadores y trabajas sin ellos. Que en el fondo creo que es lo que quiso introducir el profe con el último ejercicio que dejó. Pero yo creo que podríamos desarrollarlo mejor para que se entienda un poco más. En el fondo uno define zonas. Entonces en esta zona yo tengo una cierta potencia base. No, la potencia base que es común para todas. Pero aquí tengo una tensión base que está definida, uno lo define convenientemente. Entonces uno va a definir que esta es la potencia base. Y después va a decir que esto es 1, que la tensión de la fuente 1. Porque está a la misma tensión que la base.
Entonces uno define zonas, por ejemplo aquí, zona 2, zona 3, zona 1. Entonces busca llevar a PU a cada uno de estos, a por unidad que se llama. Entonces después le queda todo junto y saca los transformadores, porque en el fondo todos están como al mismo nivel, se podría decir. No, es como si todos tuvieran la misma tensión, sin los transformadores entre medio. Yo creo que no se está entendiendo mucho, entonces mejor. No, eh, sí, por lo que yo me recuerdo, así como de circuitos 2, que igual, como te digo, no tuvimos una muy buena profesora algunos, Ujú, hacíamos eso y como que íbamos eliminando, por así decir eso, en función de la relación que nos daban de los transformadores, y al final dejábamos como un circuito equivalente, por así decirlo. ujú. Ah, ya, pero Pero ahí lo que hacían es como pasar la impedancia es pasarlas para, como por la razón de la transformación para que quedaran en un puro lado, una cosa así. claro, eso, para Claro, reducir. sí, sí. Sí, No tiene nada que ver. no es, sí, es parecido, solamente que en este caso se lleva cada uno a una base. Entonces después te quedan todo unido sin tener que como que estar pasando de un lado a otro. Ah, ya te entendí. Ahora sí te entendí, ya te caché. Yo no entendí, ¿podéis repetirlo? Ya, por ejemplo, digamos que aquí yo tengo una impedancia X, ¿ya? Entonces yo saco una impedancia base, que se llama, que en el fondo se calcula, dame un segundito. Bueno, tú calculas la potencia base según la potencia que definiste de base de todo el sistema y la tensión base de la zona, que se calcula, y la impedancia de la base se calcula como la tensión base dividido la corriente base o como la tensión base al cuadrado dividido la potencia base. Esto es un ejercicio importante, digamos, por no decir otra cosa. Entonces, tú defines la impedancia base y después esta impedancia de aquí la divides por la base de la zona. Y lo mismo haces aquí, pues sacas la impedancia base de esta zona y esta impedancia de aquí la divides por la impedancia base de la zona. Entonces te queda en relativo a un común para todas las zonas. Entonces después las puedes juntar y no tienes que tener los transformadores entre medio. No sé si se va entendiendo. Yo creo que mejor empezamos con desarrollamos Y mejor el mejorarlo ejercicio más. Sí. para que se pueda ver más o menos cómo funciona el tema. En el fondo esto después se ocupa harto para hacer porque hay otro transformador uno tras otro. Bien, entonces, si sea un sistema de potencia sencillo, contiene un generador de 9 kVA. En el fondo sería esta fuente que tendría aquí, pero mejor lo voy a hacer de nuevo para que quede más ordenado. 480 volts a un transformador elevador ideal de razón 1:10 y un transformador ideal reductor de razón 20:1, que alimenta una carga de impedancia 10, ángulo 30. Ambos transformadores están conectados a través de una línea de transmisión de impedancia 20 más 60J. En primero piden encontrar la potencia suministrada a la carga en el sistema y después encontrar la potencia de pérdida en la línea de transmisión. Entonces, pero antes de empezar con eso, vamos a llevar el sistema APU, en el fondo X por unidad. En el fondo tendría una fuente de 480 volts. Esto está conectado a un transformador ideal. Hay una impedancia en la línea de 20 más 60J y un segundo transformador reductor. Y otra impedancia. Y la impedancia es 10 ángulo 30. Mira, nos regalaron
Nos regalaron tiempo en Zoom. Entonces este primero es elevador 1 es a 10, 20 ángulo 1. O sea, 20 es a 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Claro, si yo lo hiciera de la forma como me explicaba su compañero, lo que tendría que hacer es pasar estas impedancias, o en el fondo igual podría resolverlo así ecuación por ecuaciones, pero cuando ya tienes muchos transformadores entre medio se vuelve un poco complicado. Entonces, lo que claro, o podría también pasarlo para esta impedancia para acá, a esta zona de acá, y después todas para acá, y también sería lo mismo. Pero la idea es que igual entiendan cómo funciona este sistema, porque igual les va a servir para los ramos que vienen y bueno, para este mismo curso. Entonces, lo que yo haría aquí, o sea, lo que habría que hacer aquí, sería definir una zona por cada nivel de tensión. En el fondo, primera zona aquí, zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Ya? Y lo que se hace generalmente es definir una potencia base, que generalmente se toma la de la alimentación, que son 9 kVA. O sea, no es la de alimentación, sino es la capacidad que tiene este generador. 9000 VA. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la impedancia base. Entonces, para la zona 1, vendría siendo la tensión base al cuadrado, que hay que definirla según la relación de transformación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tensión aquí de 480 volts, aquí como la relación es 1 es a 10, aquí yo tendría una tensión base de 4800, ¿cierto? Porque la tensión se eleva 10 veces. Y después, aquí, tensión base, vendría siendo 4800 dividido 20, que eso son 480 240, ¿cierto? Según las relaciones de Mm, transformación. Pero no habría pérdida en la zona 3 debido a la impedancia de línea, ¿o no? Sí, no, sí, eso lo vamos a ver más adelante. Lo Ah, que ya, ya, pasa, sorry. sí, lo que me refiero es que es las tensiones base que se definen para las zonas. Entonces, si yo defino aquí una tensión base de 480 volts, por la relación de transformación, en esta segunda zona sería 10 veces esa tensión. Y en la tercera zona se dividiría por 20, ¿cierto? Entonces, como les decía, la impedancia base es la tensión base al cuadrado dividido la potencia base. Entonces, en la zona 1 tendremos 480 volts de, ¿cómo se llama esto? La tensión base al cuadrado dividido la potencia base, que son 9000. Y eso nos da 25.6. Aquí les va a hacer un poco de ruido el tema de la unidad, especialmente cuando estemos en sistema por unidad. Pero ahí les voy a explicar que en el fondo ahí no se toma en cuenta hasta que uno vuelve a normal. Entonces, Z base 2 serían los 4800, ¿cierto? Que habíamos dicho, al cuadrado, dividido 9000, que eso vendría siendo 2560. Y Oye, hermano, ¿y esos 9000 de potencia reactiva se usan para todos como sí, potencia base? sí, pues se ocupa la misma potencia base para todos y ahí definen las zonas según las relaciones de transformación. Ya. Las tensiones de la zona las definen según las relaciones de transformación. Entonces, la impedancia base 3, ¿cierto? Va a ser 240 al cuadrado dividido 9000, que eso vendría siendo 6.4 ohm. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se dice que la impedancia en PU
es igual a la impedancia X que uno esté sacando, dividido la impedancia base de la zona. La zona no. Entonces, Ese la pego. es la impedancia en el sistema por unidad. Ya. Entonces ahora vamos a pasar este circuito a sistema por unidad porque más o menos vean cómo, en el fondo, que queda lo mismo, pero sin los transformadores. Esa es la gracia Ya de ese no. sistema. Entonces, en la zona 1, como no hay impedancia, en el fondo nos genera la misma fuente. Y también se hace lo mismo con las tensiones y las corrientes. Pues, voltaje en PU es igual al voltaje X dividido el voltaje base de esa zona. Y la corriente en PU es igual a la corriente en X dividido la corriente en la zona. Y lo mismo con la potencia. Potencia en PU es igual a la potencia X dividido la potencia en la zona. La potencia base en la zona. Base. Entonces, como habíamos dicho que la tensión base de la zona 1 son 480 volts y la fuente es de 480 volts, sería la fuente sería de 480, ¿cierto? Voltaje en PU va a ser igual a 480 dividido la misma base, 480, ¿cierto? 480 de la fuente y 480 de la base que definimos convenientemente. Entonces esto nos queda que en 1, y es un PU, ¿cierto? Porque es volts dividido volts, y queda dimensional. Entonces ahí uno tiene que saber qué es cada cosa porque no se le pone unidad. Entonces, hasta aquí no llegaría a nuestra zona, ¿cierto? Porque después vendría el transformador. Zona 1. Después, en la zona 2. La zona 2 había solo una impedancia, ¿cierto? Que sería la impedancia de la línea, que son 20 más 60J. Entonces, la impedancia aquí va a ser igual a la impedancia que dijimos que había en la línea, 20 más 60J, dividido la impedancia base de esa zona, que ya dijimos que son 2560. Entonces, esa división nos va a dar 0.0078 125 más 0.20, no, 0.023 4375J. Entonces en esa zona nos va a quedar esa impedancia. Voy a copiar acá mejor. 0.0078 125 más 0.023 4375J. Hay que ponerle todos los decimales, hermanito. No es necesario, pero generalmente como son potencias altas y de repente tenéis tensiones, o sea, impedancias bajas entre medio, te van a quedar un número así como con hartos decimales y de hecho con hartos cero a veces atrás, pero después como uno lo multiplica con un número grande, te puede dar como un margen de error. Ya, Más te que nada cacho. por eso. No todos sinceramente, pero sí unos cuantos. Y en la última zona, habíamos dicho que había una impedancia de 10 ángulo 30. Y la impedancia base es 6.4. Entonces sería 10 dividido en 6.4, ¿cierto? Y eso nos da 1.5625. Ángulo 10. Entonces la gracia es que el sistema que teníamos antes, esto con dos transformadores entre medio, se nos reduce a esto. Zona 3.
Así nos quedaría ese sistema en PU. Imaginen con 5 o 6 transformadores entre medio y alta impedancia. Se simplifica bastante. Sí, está re bueno. Entonces, ahora, Oye, no sé. ¿esta weá sirve siempre? Sí, pues sí, esa es la gracia. Después lo van a usar, lo van a ver harto en sistemas eléctricos de potencia. Esto deberíamos haberlo visto en TO2. No, es que como he visto que de repente han agregado bastante materia en TO2, que yo por lo menos cuando lo di no la vieron, pensé que quizás lo podrían haber visto, por eso les preguntaba. Mm, hermano, gracias. Sí, Vale. Entonces, no sé si quieren unos 5 minutos para copiar o igual esto después lo vamos a subir. no, yo al menos ya copié. Vale. Entonces, la letra A, encuentre la potencia suministrada a la carga en el sistema. PL, le iba a poner PL nomás, pero como del otro es línea, se confunde. En el fondo, y aquí piden calcular la potencia. Y la potencia, S, en PU, va a ser igual al... No, en este caso queremos la potencia activa solamente. La potencia en PU va a ser igual a la corriente al cuadrado por la parte real de esta impedancia de aquí. Voy a poner Z load, ¿cierto? Entonces a Pero lo la mejor... carga del sistema no sería la suma de las cargas que están en la zona 2 y 3. Es que esto no... Es que ese es el tema. Esto, como te dicen que es línea, en el fondo son pérdidas en la línea. Cuando te piden la potencia Ah, en la ya. carga. Lo tengo que asumir como que es de línea nomás. Sí, pues, es que siempre hay que tenerse cuidado de cuando te piden potencia suministrada a la carga y te dicen que esto es una línea que tiene una impedancia. Entonces, eso Ujú. son pérdidas en la línea de transmisión en el fondo. Sí, 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 cacho. Eso. Vamos a ver cómo influye esa pérdida. Sí, después vamos a sacar la potencia de pérdida. Ya, vale, hermano. De hecho, creo que el profe les dejó encargada una tarea. Imagino que la idea es que vean eso. Que creo que lo hacen sin transformador elevador y después lo hacen con transformador elevador. Ah, es que no vi la última clase y no la grabaron. Sí, si el video está, sí, yo lo vi. ¿Legal? Si eso me dijeron. O a menos que se nos Ya, sea la última clase. ahí voy a hacer. Gracias. Ya. Entonces, para la potencia nos faltaría solamente calcular la corriente. Entonces, la corriente en PU va a ser igual a la tensión, que en el fondo sería 1, dividido por la impedancia total de la línea, o sea, del sistema en el fondo, que sería 0.0078125. De ahí a eso, esto se trabaja normal hasta que terminan de trabajar en PU. Por ejemplo, si quieren la corriente aquí, y después lo multiplican por la base y lo tienen en normal. Entonces 0.023437 J más 1.5625 ángulo 10, ¿cierto? Y no sé si los puedo esperar para que lo calculen y me lo digan. Hermano, el cuadrado que tenía ahí es el IPU que estoy calculando, ¿verdad? Sí, estoy sacando porque eso nos faltaría para encontrar la potencia. Bien, vale. Este es PU. Ah, y ahí sí estáis sumando Sí, pues, la estoy sacando la, para calcular la corriente. sí, pues, la corriente, porque tenía el voltaje de un IPU. Ya, vale.
¿Alguien habrá calculado la corriente o cómo van? Eso estoy, hermano. Vale. ¿Y los comentarios se lo anotaron? Ah, no vi que no me salieron las notificaciones. Bueno. Cero punto 6239. 6239. Me gustó más. 0.63 ángulo menos 10.8. Menos 10.8. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero es esto es así, el módulo de la corriente al cuadrado por la parte real de la impedancia de carga para calcular la potencia en PU. Es igual a 0.63 al cuadrado por la parte real de la impedancia, que sería 1.5625 por el coseno de 10 grados, ¿cierto? Y si alguien pudiera calcular eso. Esto la unidad es PU, por si acaso. Me dio 0,6107. Sí. Sí, me dio casi lo mismo, que lo puse más decimales en la... Pero no Sí, importa. lo que pasa es que corté el resultado. Sí, ya no importa si en el fondo es casi lo mismo. Entonces, la potencia en la carga va a ser igual a la potencia en PU por la potencia base, que serían los 0.6107 por los 9000. Hermanito, ¿Sí, dime? ¿cuánto va a ser el coseno de 10? Ahí. El coseno de 10. Sí. Por la parte real. Sí, el coseno de 10 por la parte real. En el fondo, el fasor Ah, de lo mismo que lo la... hubiera pasado a rectangular y hubiera ocupado solamente la parte sin el J. Sí, es lo mismo. Ya, hermano, gracias. Ya. Entonces, con eso llegan a este resultado, ¿cierto? Que también es en PU. Entonces, para sacar la potencia activa, sería la potencia en PU activa por la potencia base, que sería esta que tenemos acá. Y eso, con estos números, ¿cuánto era? Yo tengo un poquito de diferencia, pero casi nada. No, te pasé una pregunta. ¿Sí, dime? Este 9000 no era la potencia reactiva. Sí, porque como no tiene ángulo, en el fondo es solamente un referente. No es como que tenga un ángulo. Es un relativo. ¿Y cómo sé cuándo diferenciarlo de la potencia activa y reactiva en estos casos? Por la componente compleja. Porque si fuese potencia eh, reactiva tendría un J, o en el fondo si fuese aparente sería un número complejo, sería un real más un imaginario, ¿cierto? Pero está en DA. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hiciste ahí con los signos? O sea, o sea, no con los signos, con los... La weá, porque acompaña el número, se me fue el nombre. Las Eh, unidades. La potencia activa está en watts y el otro está en VA, pues entonces ahí como... mm, sí, como te digo, por eso te decía, es medio complejo el tema de la unidad de aquí, porque esto no lleva unidad, ¿cachai? Ya, pero te creo, hermano. Sí, sí, igual después lo van a seguir viendo esto hasta, por lo menos van a verlo en CEP, y no recuerdo si se ven alguno más, creo que no. ¿Cómo vamos con la hora? Nos quedan 10 Pero minutos. entonces, si por ejemplo tengo la potencia reactiva y tengo que multiplicarlo por una cuestión que está en
en PU, puedo tomarlo como si fuera una potencia activa. Sí, sí, mientras sean potencias. Si el tema es Ya. que hay que tener cuidado, por ejemplo, no multiplicar la potencia con la corriente base, como no lleva unidad. Pero Ujú. generalmente esa no es la confusión que uno tiene cuando uno resuelve. Puede ser equivocarse en otra cosa, pero generalmente en eso no. 0.61. Me da 5.496,3. 5.496,3. 5.493, no, ¿cuánto era? 96,3. Sí, 96,3 watts. Vale. Entonces eso es lo que yo les decía de los decimales, porque a mí me dio 5.585,96. Y eso con una potencia en PU de 0.62, 0.66. Entonces, eso solamente por los decimales. Entonces, el error que aquí se ve pequeño, después cuando uno multiplica por la base se nota más. A eso me refería. Entonces, esa sería la potencia que tenemos suministrada a la carga. ¿De ti? Ahí me dio 5.585,96. Pero Ya. porque la corriente a mí me dio 0.6351. Igual yo le corté decimales. Y hermano, ahí me dio 0,65. Mm, Igual puede ser el tema de la calculadora, porque yo ocupé la calculadora del celular. No debería haber hecho eso. Pero es más o menos similar. Es como un aceptable. Pero Sí, man. imagino que con la Texas no deberían tener tanto error. Por lo menos. No deberían tener error. Entonces ahora hagamos la potencia de la línea. En el fondo sería esta misma corriente que calculamos aquí, ¿cierto? La potencia de la línea en PU. Vendría siendo esa misma corriente, 0.63 al cuadrado, ¿cierto? Por la parte real de esa impedancia. En PU también, que sería esta de aquí. 0.0078125. 0.0078125. Y eso nos daría la potencia de la línea en PU. Ah, no, sin PU. Sí, está bien. Cuadrado. Ahí me da 0.00310078. No sé si alguien más lo habrá calculado. Ahí no, rey. Ya, vale. Entonces la potencia de la línea vendría siendo la potencia de la línea en PU por la potencia base. Y como esto no lleva ángulo, en el fondo no se toma si fuese activa o reactiva. Ya, sí, sí, entiendo. Y eso nos da por 9000 sería 0.00310078 por 9000. 27.907. Y hermano, ¿y qué pasa si me dan las dos potencias activa y reactiva en un ejercicio? Si te piden las dos, ¿Sí? no, porque en el fondo la potencia activa era esta, ¿cierto? La potencia, o sea, en el fondo la corriente al cuadrado por la parte real, ¿cierto? Ujú. Pero si te pidieran la reactiva sería lo mismo, pero por la parte compleja, ¿cierto? Sí, sí, pero mi pregunta iba a que si, por ejemplo, me dan las dos,
Ahí yo tengo que ver cómo cuál usar dependiendo de... Ah, Tendría que saber como la de ambas. tú dices que te da una potencia de base compleja. Claro, Mm, nunca he visto eso. Pero en ¿no? el fondo yo tomaría lo que sea el módulo de esa potencia. Pero en el fondo uno puede tomar la base que uno quiera, pero solamente que en este caso se tomó la que es conveniente, en el fondo que sería la que tiene capacidad del generador. Sí, sí. Pero uno puede tomar la que uno quiera mientras respete que esa sea para todo el sistema. Así entiendo. Vale. Y entiendo que igual ver esto por primera vez es complejo, así que si tienen hartas dudas, pregunten nomás, no hay drama. Por esto, si nos Yo, pasamos. Es que ahora tenía la consulta de las potencias, porque como que nunca logré entender bien cómo del todo las diferencias entre la activa y la reactiva y siempre como que se me confunden. Te espero. Sí, pues que la parte reactiva de la potencia es la que se lleva el capacitor o el inductor, o sea, la que llevan ellos, ¿cierto? Y la Sí, po. parte activa es la que lleva la resistencia. O la parte real de la impedancia. Danilo, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando sacaste la impedancia de la zona 3 por unidad, Eh, eso está más arriba, aquí. claro, ahí me perdí, porque Aquí. sería la impedancia de la carga. Eh, tú dices esta impedancia, Claro, cuando la transformaste al de a abajo. PU. Ah, sí, ¿Eh? pues esa impedancia, claro, pues si hubiesen aquí más impedancias, sería en el fondo cada impedancia, dividirla por la impedancia base, Base, que sería y el esa seis punto base, cuatro en este caso. sí, pues sería 6.4 porque esa es la impedancia base de esa zona. Ya. ¿Y eso cuánto te dio? Porque creo que lo saqué y me dio mal. A mí me dio esto, 1.5625, a menos que yo me haya equivocado. Es que me 10, dio la misma magnitud, pero me dio el ángulo. Creo que me equivoqué en el ángulo yo. Sí, es que también dijo no podía 30. afectar el ángulo porque la potencia base no lleva ángulo. En este caso, como que da igual. Sí, pues. O sea, no es que no, da igual, el ángulo se... Tienes razón, yo me equivoqué aquí. Es que eso me confundía. Yo me confundí y puse 10 pero no era 30. Disculpa. Ya, pero eso da igual porque al momento yo necesito la parte real nomás. No, en el fondo sí tienes que llevarlo con el ángulo que corresponde, solamente que Ah, en este verdad. caso, Ah, ya, ya. sí, tienes Eso razón. era. De hecho, seguramente por eso aquí fue el error que tuvimos de diferencia. Porque Ah, claro, claro. aquí es 0,63 ángulo menos 10 y a mí me dio otra cosa. Pues debe haber sido por ese mismo ángulo. No, espérate. Claro, era de ángulo 30. Sí, está bien. Sí fue mi error, pero claro, el ángulo no se afecta porque en el fondo tú estás dividiendo esto por un número que no tiene parte compleja. Entonces eso no te va a afectar el ángulo. Sí, sí, que por eso no pensé que me había perdido en alguna parte que cambiaba eso. No, fue mi error, disculpa. Ya. Pero en teoría la magnitud fue la misma, cambió el ángulo que era menos 30.6 medio. El de la corriente de PU, creo. Mm, buena. ¿Cuánto me dijiste que te dio? Menos 30.6 APP porque 59,400. Menos 30.6. Sí, está. Vale. Eso, Pero como te ¿vale? digo, eso no afectaría más. No sé si alguien tiene más dudas o si creen que me equivoqué en algo, también puede ser. ¿No? Bueno, entonces estaríamos, creo. No, todavía queda. Sí, pues queda tiempo. Pero no, ya no. Esto era toda la ayudantía porque en realidad no queríamos hacer otra cosa, pero ya no hubiésemos adelantado mucho. Y estábamos viendo que el profe no ha pasado lo que íbamos a hacer. Entonces, no sé si tienen alguna duda o no sé, de la tarea quizás, de la tarea que pasó.
No, en realidad. Bueno, entonces si están bien todos, ya no hay más dudas que queríamos sacar. Si alguien se quiere quedar a preguntar algo, me quedo aquí. Ya, hermano, gracias. Que les vaya bien, cualquier cosa pueden escribir al correo.